Cordial saludo, trabajo final de práctica pedagógica. Soy el estudiante Alexander Torres Rincón, estudiante de la licenciatura en Matemáticas, pertenezco al CEAT de Acacías. En la actualidad vivo en la ciudad de Villavicencio, tengo 40 años, soy casado y tengo 3 hijos. Proyecto de práctica. La necesidad de la formación en matemáticas requiere de procesos bien fundamentados en el conocimiento didáctico de contenidos en el enfoque de resolución de problemas, como lo mencionan los doctores Masami Isoda y Raimundo Olfos, quienes realizan una investigación sobre el enfoque de resolución de problemas a partir del estudio de las clases. Para este proyecto trataremos dos temas, estadística y geometría. En estadística se abordarán los estándares represento datos usando tablas y gráficas, pictogramas, gráficas de barras, diagramas de líneas y diagramas circulares. Comparo diferentes representaciones del mismo conjunto e interpreto información presentada en tablas y gráficas. A partir de este se articula el DBA número 10. Recopila y organiza datos en tablas de doble entrada y los representa en gráficos de barras agrupados o gráficos de líneas para dar respuesta a una pregunta planteada. Interpreta la información y comunica sus conclusiones. A partir de los estándares y el DBA se abordarán temas como la definición de estadística, la enseñanza del significado de población, muestra, individuos, media, mediana, promedio y moda. Igualmente las diferentes formas de recolectar datos, por medio de entrevistas, encuestas o medios externos como por ejemplo investigaciones en páginas de internet. El tratamiento de los mismos y la representación gráfica que existe, buscando que los estudiantes construyan los conceptos y comprendan de manera de obtener, analizar y darle tratamiento adecuado a los datos, siempre guiados por el tutor para evitar que se distraigan o tomen un camino erróneo. Es de anotar que al lograr que los estudiantes construyan los conceptos, se busca que tengan mayor recordación de los mismos. En cuanto a geometría, se abordará el estándar comparo y clasifico figuras bidimensionales de acuerdo a sus componentes, ángulos y vértices y sus características. Se articula el DBA 6. Identifica, describe y representa figuras bidimensionales y tridimensionales y establece relaciones entre ellas. A partir del estándar y el DBA se abordarán temas como figuras bidimensionales, propiedades y características, clases de ángulos como lo son ángulos agudos, rectos, obtusos y llanos. Utilidad y construcción, conceptos de simetría, paralelismo y perpendicularidad, todo acompañado de ejercicios prácticos grupales e individuales, con los cuales se busca que el estudiante por medio de la práctica y el desarrollo de las actividades comprenda la manera de elaborar las figuras y los ángulos, el correcto uso de los elementos como transportador, reglas, escuadras, compás, logrando un mejor entendimiento y una mejor manera del aprendizaje. Evaluación estadística. En la evaluación de estadística se solicita a los estudiantes la definición de algunos conceptos explicados en clase. Igualmente se solicita que hagan la comparación o que unan el nombre del concepto con el título del mismo. Más adelante encontramos unos datos que se le entrega a los estudiantes extraídos de internet y se les solicita que en una tabla de datos ubiquen el nombre o característica principal de los datos y enfrente pues los goles que anotó cada uno de las personas que se encuentran en esta actividad. Para el cuarto punto se entregan varios gráficos a los estudiantes donde se les dice que deben de encontrar una característica especial y determinar la cantidad de los dibujos que tienen en el ejercicio. Una vez hayan ordenado tanto el nombre como la cantidad de elementos,
deben realizar un gráfico de barras. En el quinto punto, la temática es igual a la anterior. Basado en unos gráficos que se entregan a los estudiantes, deben organizar una tabla de datos. Pero en este caso utilizarán o plasmarán estos datos recolectados en un gráfico de líneas. Para el siguiente punto, tenemos la misma temática de los dos puntos anteriores. Se entregan varias gráficas a los estudiantes para que ellos en una tabla de datos organicen los mismos. Y se les solicita que estos datos los grafiquen en un gráfico circular, teniendo en cuenta lo visto en clase. Para la evaluación de geometría, tenemos una tabla donde se colocan los nombres de unas figuras específicas y se solicita a los estudiantes que enfrente de cada uno de los nombres plasme o dibuje cada una de las figuras como se ha explicado en clase, teniendo en cuenta las líneas, los vértices, los ángulos y que cumplan con las características específicas. En el segundo punto se solicita que enfrente de cada uno de los ángulos solicitados haga la representación gráfica del mismo. Posteriormente se solicita a cada estudiante la definición de algunos conceptos, los cuales todos se han visto en clase. La sistematización de mi experiencia. ¿Para qué queremos hacer la sistematización? La sistematización de experiencias nos ayuda a comprender mejor las actividades que hemos desarrollado en la presente asignatura de prácticas docentes, especialmente a quienes no laboramos como profesores en la actualidad. Conocer las experiencias de otros estudiantes para tomar lo bueno y aquellos aspectos negativos tenerlos en cuenta para que no se nos presenten, al igual que dar a conocer las nuestras para así obtener las opiniones críticas de nuestros compañeros y de esta manera mejorar. Con lo anterior podremos construir una reflexión teórica de las experiencias vividas, con lo cual lograremos ampliar nuestros conocimientos para aportar acertadamente en políticas y planes de aprendizaje productivos basados en estas experiencias, siendo una manera práctica de llegar a construir una verdadera política educativa en nuestra región. ¿Qué experiencia queremos sistematizar? Para la presente actividad, sistematizaremos las experiencias obtenidas durante las prácticas pedagógicas realizadas en el desarrollo de la presente asignatura, las cuales se desarrollaron en la Escuela Normal Superior de Villavicencio durante el primer semestre del año 2019. ¿Qué aspecto de la experiencia nos interesan más? Teniendo en cuenta que la asignatura corresponde a prácticas pedagógicas 1, la principal experiencia que vamos a sistematizar es la práctica docente que se tuvo en el desarrollo de la asignatura, las clases que se desarrollaron y el material que se construyó para las mismas. ¿Qué fuentes de información vamos a utilizar? Se utilizará el archivo propio del estudiante que realizó las prácticas pedagógicas, al igual los productos elaborados en cada uno de los pasos que se ha desarrollado en la presente asignatura. ¿Qué procedimiento vamos a seguir para el desarrollo de la presente actividad? Primero se recolectará la información de las diferentes clases que se desarrollaron, el material didáctico y las guías que se construyeron para las mismas, y los diferentes comentarios y sugerencias que realizaron los docentes para el mejoramiento de cada una de las actividades. Reconstruir la historia. El primer paso para poder desarrollar las prácticas pedagógicas consistió en la presentación como estudiante de la UNAD ante la dirección de la Escuela Normal Superior de Villavicencio, donde la rectora autoriza el desarrollo de las prácticas docentes y asigna al licenciado Romero para el acompañamiento y supervisión del estudiante. Teniendo en cuenta la intensidad horaria que se debe cumplir y el tiempo con el cual se cuenta para desarrollar las prácticas, se organizan clases 2 días a la semana, lo cual obliga a trabajar con diferentes cursos en los cuales se tratarán temas de estadística y geometría, siempre con el acompañamiento del licenciado Romero y de la profesora María Cenes Buriticat, docente de la UNAD, SEAD Acacías. Teniendo en cuenta que no me he desempeñado como docente de primaria
y que para poder desarrollar estas prácticas se asignó el grado cuarto de primaria, se hizo necesaria una indagación de técnicas y métodos para saber llegar a los estudiantes, hacer entender los temas de las clases conservando la disciplina y el respeto. Durante las primeras clases se presentó alguna dificultad con algunos estudiantes que no participaban positivamente en las clases, unos demasiado callados e incluso retraídos, y otros muy extrovertidos y desordenados, lo cual obligó a indagar más y cambiar estrategias para evitar estas situaciones, por lo cual gracias al acompañamiento de los profesores Romero y María Zenet, se direcciona la clase, aunque con los mismos temas, de una manera más lúdica y práctica, con ejercicios en el tablero y en los cuadernos, haciendo de esta manera mejorar el ambiente y el entendimiento de los temas. Durante siguientes clases, al llegar al aula, los estudiantes estaban entusiasmados con el tema, tenían preguntas, traían los elementos necesarios para el desarrollo de las actividades y en general participaban activamente. Las situaciones de indisciplina y desorden prácticamente desaparecieron en el salón y por el contrario se sentía un ambiente muy agradable y satisfactorio. La información la podemos ordenar en un antes, durante y después, dentro del proceso que se ha venido desarrollando en la asignatura. El antes son las actividades que se realizaban para poder ejecutar las clases prácticas, los trámites correspondientes a la expedición de los certificados y afiliación de las entidades prestadoras de riesgos profesionales a la entidad prestadora de salud, la carta de presentación ante las directivas del colegio donde se realizó la actividad. Igualmente podemos tener en cuenta la aprobación de un número de créditos dentro de la carrera y la aprobación de unas materias obligatorias para poder ver la presente asignatura. El durante hace referencia al desarrollo de la parte académica, la construcción de las guías y el proyecto de práctica para el cual se contó con el apoyo de la licenciada María Zenet y el profesor Romero, quienes guiaban e indicaban las pautas para continuar con la puesta en práctica de las mismas en las clases dictadas. Las 64 horas de actividad que se realizaban con los alumnos, donde se les daba a conocer los temas antes mencionados, se explicaba cada uno de los contenidos, pero donde todos, incluyéndome a mí, aprendíamos algo nuevo. Después nos deja de que encontramos las cosas buenas que aprendimos durante la práctica docente, lo importante de llegar al aula de clase con los temas claros y preparados para poder aprovechar el tiempo al máximo, la oportunidad de charlar con los estudiantes y lo enriquecedor que esto es, ver cómo los estudiantes agradecen por las clases dictadas, demostrando interés por los temas y la asignatura. Al igual, otra cosa no tan buenas como el tiempo que se perdió en un comienzo por la falta de control en la disciplina. En estas tres etapas podemos resumir el desarrollo de la asignatura haciendo un análisis rápido de la misma. Realizar un análisis y síntesis. Durante la presente asignatura podemos encontrar la importancia de la actividad docente que, muy alejado de lo que algunas personas piensan que es llegar a un salón de clases y dictar lo mismo durante varios años, vemos que, como se explicó en el punto anterior, existe un antes, un durante y un después dentro del proceso de enseñanza. La experiencia adquirida es importante dentro de la capacitación y profesionalización. La teoría es muy importante para conocer los conceptos y significados de cada una de las áreas que hacen parte dentro de la docencia, pero la parte práctica es ese eslabón fundamental en la cadena de la profesionalización del maestro, puesto que el interactuar con los estudiantes de distintas edades y conocimientos nos ayuda a comprender que, aunque el tema sea el mismo, la proyección de la clase sea similar, los estudiantes todos son diferentes y por eso la clase nunca será igual a la anterior, exigiendo compromiso y dinamismo. Gracias al acompañamiento docente se logran los objetivos esperados, que son los que los alumnos aprenden el tema dictado y lo interioricen para que en un futuro, cuando nuevamente lo trabajen, recuerden cómo se hace. Estas prácticas son importantes y especiales gracias a los niños que conocemos, tener la oportunidad de interactuar con ellos, de observar cada comportamiento, sus preguntas, sus acciones, sus respuestas e inclusive sus aportes a la indisciplina, que sabiendo trabajar y responder a cada uno de estos ítems, se puede sacar el mejor provecho de los mismos.
Interpretación crítica. En el desarrollo de la asignatura, los errores que se han presentado han sido por inconvenientes totalmente ajenos al desarrollo de la misma. Me refiero a la falta de tiempo por mi trabajo actual al momento de cumplir con algunos de los deberes, de lo cual se refleja notas bajas al momento de calificar. Igualmente algunos errores de apreciación al momento de desarrollar las actividades. Para el buen desarrollo de la asignatura se debe contar con tiempo libre, inclusive al momento de matricular la misma se advierte que el estudiante debe contar con tiempo para poder ejecutar todas las actividades que hacen parte de los trabajos dentro de la asignatura. Por lo cual, para aquellos estudiantes que no somos profesores y que no laboramos en un colegio, se dificulta cumplir a cabalidad con la misma, por lo cual el compromiso es el mayor para cumplir con los estándares estipulados. Dentro de la asignatura como tal, no existen problemas de fondo. Aquellos que se puedan encontrar en el desarrollo de la asignatura son solucionables con dedicación e investigación, solicitando consejo de los docentes que nos acompañan para el desarrollo acertado de las actividades, teniendo en cuenta el tiempo que demanda el desarrollo de la presente asignatura, ya que no solo son las clases prácticas que se deben desarrollar, sino también tiempo de desplazamiento hasta el sitio de práctica, la preparación de las clases, el desarrollo de las actividades para entregar para los empleados, nos hace difícil teniendo en cuenta que tenemos otras materias por ver, por lo cual sería un acierto ser más explícitos al momento de decir que se requiere tiempo suficiente e inclusive cuando sea esta asignatura no permiten que se desarrollen más de 3 o 4 materias diferentes. Los puntos de llegada. Formular conclusiones y recomendaciones. Conclusiones y recomendaciones. Comprender la importancia de los documentos que permiten al estudiante desarrollar la actividad práctica. Aprender a realizar guías de clase según el tema y los estudiantes. Establecer la temática de la clase y las actividades a desarrollar para su aprendizaje. Investigar sobre el tema de la clase y realizar las guías correspondientes. Preparar actividades lúdicas y didácticas para integrar el desarrollo de las clases según el tema a tratar. Escribir en el cuaderno de los estudiantes los compromisos adquiridos por ellos, especialmente cuando se solicite traer elementos para la clase.